No. Nada. Sí recuerdan que al final del capítulo teníamos que tener lección, ¿verdad? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Estuvimos haciendo una especie de práctica de instalar Elastic para hacer una búsqueda con Docker. Eso es lo que me acuerdo. Ya estuvimos instalando también con Jupyter para hacer búsquedas. Una de las, digamos que, de las aplicaciones sería hacer búsquedas por ejemplo, en Twitter usted mencionó, para hacer algo más efectivo. Ok. Sí, fue una práctica más que nada. Recuerden que igual este capítulo terminó y tenemos que tener la lección del capítulo. Entonces, pregunta, ¿la quieren el jueves o la próxima semana? Próxima semana, profe. Próxima semana. Ok, el próximo martes recuerden que tenemos la del capítulo 4, entonces, para tenerlo pendiente. Bien, vamos a entrar al último capítulo de la materia, que es técnicas y procesamiento de datos, que son alrededor de unas 5 clases, y tendríamos ya toda la materia terminada. Y ustedes los mandé a leer algo en el foro sobre Edge Computing. ¿Alguien, por favor, que hable sobre Edge Computing? ¿Qué es lo que entendieron de la propuesta del paper de cómo es que aplicaban Edge Computing a esa arquitectura? Ok, profesor, buen día. Que de la base, lo que entendí es que se intenta realizar los procesos de análisis lo más cerca de la fuente posible, con el fin de disminuir tiempos de procesamiento, tiempos de envío, etcétera, seguridades, etcétera, etcétera, antes de poder enviar todo eso, si es que ya sea el último caso, a una central más potente con mayor recurso computacional para el análisis. En sí lo que entendí del... Ok, en sí la nube. Sí, ok, perfecto. Eso más, haciendo un pequeño resumen, es lo que más o menos significa Edge Computing. En esta sesión vamos a dar ya una introducción a lo que es Edge Computing y Fog Computing, que son dos metodologías prácticamente para hacer procesamiento de datos, tanto en el borde como en la niebla, y en vez de mandar datos directamente a la nube, que conlleva a tener algunos problemas, latencia, retardo, cuello de botella y otras cuestiones más, que vamos a analizarlas ahorita poco a poco. Ok. Actualmente las mayores tendencias que podemos tener en el mercado y la industria serían estas 6 de aquí. Una, la cloud, la cual ustedes yo esperaría que al transcurso y al finalizar casi de la materia, conozcan prácticamente más de la nube, ¿no? Ya poder expresar un concepto, expresar lo que significa las tecnologías que conllevan los mecanismos, los agentes, y para qué es que utilizamos las diferentes nubes. Otra de las cosas importantes es el software, las redes definidas por software o controles definidos por software o data centers definidos por software o como ustedes lo quieran ver. Lo importante aquí es que prácticamente la mayoría de funciones o la mayoría de acciones de redes de datos en cualquier índole, estamos todos trabajándole como software. Las NFV, las SDN, los SDR, la cual ustedes ya pueden ver hay una pequeña tendencia que prácticamente todo es pasar a configuración y programación de este tipo de cuestiones. Va a depender a ustedes si empiezan a trabajar un poco más en la programación. El otro es el data analysis, que prácticamente lleva de la mano mucho con lo que es la minería de datos y lo que es el Big Data, debido a que yo puedo tener una gama de datos, una serie, un conjunto de datos de distinta índole, de diferente tipo de fuente, y tengo que hacer o prever un análisis, ¿no? El análisis va a depender si yo tengo que hacer alguna inferencia, alguna predicción, algún beneficio para el negocio, algún beneficio o encontrar un nuevo nicho de mercado o poder sacar algo
que me logre repuntar en mi empresa. Algo así es más enfocado al data análisis en la industria. La movilidad, prácticamente la mayoría o una gama de aplicaciones móviles y toda la tendencia que se está tratando de tener es tener siempre ya aplicaciones tipo móviles, ¿no? Tanto a nivel de redes de datos, porque sí existen algunas cosas que son interesantes de poder, más que nada, monitorear las redes. Y el último es la parte de la Big Data, ¿no? Como bien saben, es un campo, no digamos en auge, ya lleva algún tiempo, al menos el nombre, y ha ido poco a poco ya ganando adeptos, ¿no? Debido a que ya las empresas tratan de no solamente tener ciertos volúmenes de datos, cierta cantidad de datos en sus bases de datos o en su clúster, o como ustedes como quieran almacenarlos, Hadoop, Apache, Ceph, REST, como que lo quieran almacenar, pero se está tratando de ahora sí darle un valor agregado, algo, ya no simplemente tener data, sino convertirla en información útil para una empresa o útil para un negocio. Son las diferentes tendencias que están, podemos decir, en auge. Sin embargo, nosotros hemos centrado simplemente en la parte de cloud y algo de redes definidas por software o algo de hacer programación con software o hacer una NFV para poder manejar ciertas cuestiones de redes. Estas cuestiones lo que lleva es que nosotros tenemos un rápido crecimiento en data centers. No podemos decir que hace varios años atrás es lo que se tenía, lo que se pensaba o se tiene actualmente ahora, como por ejemplo tanto los datos en crecimiento que desean compartir los usuarios o los datos que están fluyendo en la red. Por ejemplo, desde el 2010 al 2015 ha sido un incremento de 6 veces de lo que se estaba almacenando, lo que se tenía actualmente. Los dispositivos también han crecido, las máquinas virtuales que se necesitan para poder tener todos los procesos, los servicios han aumentado y obvio también la cantidad de usuarios conectados a la por favor, el micrófono. A ver, ¿no? Esto ha llevado a que ustedes pueden configurar diferentes tipos de nubes. Y hemos dicho que yo voy a tener una nube pública, una nube privada, una nube híbrida. Y cada una con diferentes características necesarias para poder yo manejar mi empresa, ¿no? Saber que yo voy a poder almacenar los datos, no sé, datos que son cruciales o que no necesitan ser compartidos con nadie, los guardo en la parte privada, y si yo tengo información para compartirla en la parte pública, ¿no? Y ahí creo lo que era una nube híbrida. Las cuestiones de poder trabajar en la nube habíamos dicho que son algunas. Era la homogeneidad, el escalamiento masivo, el poder trabajar con la virtualización con muchas máquinas, poderlas administrar, administrar en forma de clúster, poder trabajar con ellas, el bajo costo de software y más si yo trabajo con plataformas que me proveen una de las plataformas principales, Amazon o Google, y poder tener un costo relativamente bajo dependiendo de si es que lo que voy a usar, cuánto tiempo voy a usar esas máquinas, ¿no? Manejan una computación resiliente, es decir, que si hay alguna falla o algo, algún imprevisto, lo debe tolerar y así poder prever o proveerle al usuario cierta capacidad o cierta seguridad de que va a tener el servicio totalmente activo, ¿no? Distribución geográfica, también habíamos revisado que existen muchos data centers a lo largo del mundo que son ubicados estratégicamente dependiendo de qué tanto van a poder usar, si quieren utilizar el clima, si quieren utilizar los recursos naturales para poder ahorrar en costos, ahorrar en energía y demás. La orientación de servicios, también estuvimos revisando que existen algunos servicios que yo puedo tener, las software, plataformas, infraestructura, el desarrollo, y han nacido otros tipos de servicios que se enfocan prácticamente en servicios en la nube. Seguridad avanzada, también habíamos hablado de la parte de seguridad, que yo podía tener modelos de diferentes modelos de autenticación, basados en token, basados en cifrado, en HTML5, en MD5, en hash, SHA-512, SHA-256 y demás. Características esenciales de todo este tipo de la nube también, para recordar un poquito más, que habíamos dicho que es
bajo demanda, es decir, yo necesito un servicio, lo creo, lo configuro y lo levanto. Y empiezo a trabajar. Y si ya no lo necesito, debo tener conciencia o debo tener ese pequeño recordatorio que debería al menos eliminar el servicio si estoy trabajando con mecanismos de pagos o plataformas como la de Google y Amazon. Elasticidad, fácil crecimiento, medición de servicios. Tengo una gama o un pool de recursos que yo puedo utilizar dependiendo de lo que estoy dispuesto a pagar o la membresía, la suscripción por el recurso que yo quiera, ¿no? De eso habíamos dicho, ok, que nacían 3 diferentes tipos de nubes, la híbrida, la privada y la pública, ¿no? La pública externa a la empresa, y que yo pueda contratar diferentes data centers, diferentes plataformas, teniendo en consideración algunos aspectos, como por ejemplo el on-vendor, ¿no? Que no tenga yo consideraciones de los proveedores para no, o limitaciones o bloqueo de proveedores para poder tener, compartir entre diferentes plataformas. De ahí de eso también podemos tener la parte privada, que era una cloud interna, en la cual yo tenía un pequeño data center que maneje cierta información crucial, en la cual iba yo a poder automatizar, generar, crear firewall, seguridad y otras cuestiones. Y ahí yo creo ya mi propia nube híbrida. Con todos esos conceptos habíamos dicho, ok, que yo necesitaba tener o crecía o iba a tener diferentes servicios, en la cual yo tenía infraestructura como un servicio, plataforma como un servicio, generalmente los middlewares. Habíamos hablado también de los middlewares, como por ejemplo, si mal no les dije, el RabbitMQ para poder manejar ciertos canales de comunicación, ciertos datos a través de la red y poderlos procesar, ¿no? Eso creo que sí lo revisamos. Development as a Service, poder trabajar con la parte de desarrollo, o el Software as a Service, que es la parte ya de las aplicaciones o algo que yo desee implementar. Sin embargo, que aquí es a lo que quería llegar, eso ya es prácticamente todo lo que hemos visto. Fíjense, lo traté de resumir ni en 10 minutos los 4 capítulos anteriores. Sin embargo, nosotros ahora debemos centrarnos en algo que esté en auge, que yo sé que ustedes lo conocen, que es el IoT. Alguien que me diga, no sé, lo que conocen de IoT, por favor. Chicos, han venido con miedo ahorita. ¿Alguien? Algo de IoT. Adelante, Gabriel. Buenos días, profesor. Por IoT, o sea, son varios dispositivos que tienen capacidad de conectividad al Internet y, no sé, podría ser que tienen varias capacidades de sensor, para medición y para realizar automatización en ciertas áreas como la industria o casa inteligente. Ok. O sea, que tienen más o menos ese pequeño concepto en el cual te dicen es cualquier cosa conectada a Internet, perfecto, no pasa nada. Sin embargo, a partir de ese concepto, de ese paradigma que surgió del IoT, es que se hicieron ciertos pensamientos, o más bien se empezó a decir si la cloud era lo necesario para este tipo de cuestiones. Y ahí es donde nace lo que se conoce como el Internet of Everything, Internet de todos, en la cual conlleva estos 4 grandes pilares. Primero, el dato, en sí, toda la información que fluye o que está a través de la red o que provista por algún usuario o cualquier otro dispositivo, debería ser al menos analizada, procesada, para que se haga o se realice alguna toma de decisiones, que se haga alguna decisión importante para ya sea la aplicación o negocio que necesitamos. De ahí viene lo que son las cosas, y de ahí está ese pequeño concepto de Internet of Things, es eso de ahí. Es cualquier dispositivo, cualquier mecanismo, cualquier dato que nos permita algún ente físico o dispositivo físico
que provea información o datos hacia una red, el Internet of Things. Viene ahora la people o la gente. Actualmente tenemos una gran cantidad de gente conectada a la red en cada momento, enviando información constantemente, ya sea por las aplicaciones que tengan ustedes instaladas en sus dispositivos. Y ustedes, asimismo, como tal parte de conexiones a Internet, ustedes se convierten en otro dispositivo conectado a la red. Y lo último es el proceso. Los procesos generalmente trabajan dependiendo de qué tanto de información necesita el usuario para, no sé, alguna aplicación en específico, qué tanto una aplicación o sí, o el servicio que ustedes estén tratando de conectarse necesita procesarse, necesita procesar la información enviada por las cosas, por las cosas para poder darle, no sé, alguna inferencia, alguna predicción. Y aquí es donde vienen los lenguajes de aprendizaje de máquina, de ML o Deep Learning, enfocados en inteligencia artificial, ¿no? Son un tipo de procesos aquí en este punto. Y eso es lo que conlleva ahora tener el Internet of Everything. Y todo eso nace a partir de que toda la gran gama de información y la cantidad de datos que fluye a la red está dando ciertos problemas, generalmente para mandar cosas a la nube. Y ahí es que tenemos, por ejemplo, los retos que tenemos ahorita en la nube. 4. Muchos datos, mucha información que fluye a través de un mismo canal de comunicación. Su gateway les provee o les da paso a ese canal, y por ese canal va a fluir una gama de información. Resiliencia en práctica, en la cual no necesariamente podemos asegurar que la red o una red que yo desee implementar soporte todo este tipo de datos o soporte todo el flujo de datos a través de mi red. La latencia en el cual yo trato de mandar un dato hacia la nube es muy alta si consideramos que el procesamiento o los datos que necesito yo para poder trabajar deberían ser al menos en tiempo real. Y obvio, el transporte o el costo de todos estos datos hacia la nube es muy alto. ¿Por qué? Si yo estoy trabajando con muchos dispositivos, como vemos aquí, yo tengo que decirme a mí mismo, ¿qué tanto de esos datos es necesario enviarlo a la nube? ¿Qué tanto de esos datos me van a servir a mí o a mi aplicación, a mi servicio, que yo lo envíe a la nube, que simplemente tenerlo almacenado localmente? Entonces, ahí es que yo empiezo a pensar. Supongamos que ustedes estén trabajando con una aplicación que envíe, no sé, una aplicación de meteorológica, que será lo más rápido, en la cual ustedes han creado un dispositivo IoT que lee información, no sé, de las boyas y de la parte de los satélites. Han creado algo bien, bien bonito. Y dicen, ok, he creado ese dispositivo, envío la información, estoy recolectándola, y ustedes dicen, ok, necesito ahora enviar esa información hacia un gateway, hacia un sumidero que me permita poder, ya sea procesarla, no sé, analizarla en tiempo real, sacar las inferencias, ver para qué me sirve toda esa data. Y ahí es donde ustedes tienen que pensar eso. ¿Es necesario enviar cada dato que ustedes están recolectando hacia la nube? Eso es impráctico, porque generalmente no es que cambian bruscamente este tipo de variables físicas. Y enviar mucha información o mucho dato constantemente conlleva que vamos a tener un poco de gastos en la comunicación, ya sea por el gasto monetario que pagan por enviar un dato y el gasto que están tratando de mandar a nivel de mucho throughput generado en ese canal de comunicación. Entonces ahí es donde ustedes piensan, ¿es necesario enviar cada dato a la nube o simplemente puedo hacer algo primeramente local y luego el resultado final o lo que necesite necesariamente para enviar a la nube, porque necesito un mayor, digamos, procesamiento, necesito una mayor capacidad de procesamiento, necesito más CPU para poder procesar esa información,
Eso se envía a una nube. Entonces, hay consideraciones que ya cuando ustedes están haciendo un diseño que permita procesar información o qué tanto de información necesito enviar a una nube, debo hacer esas consideraciones. ¿Qué tanto voy a gastar, tanto en monetario, cuánto va a ser la ocupación de mi canal, cuál es el dato necesario que yo debería enviar a la nube, que es necesariamente enviar? Okay. Entonces, generalmente con todas esas 4 cuestiones y retos que tenemos, es que prácticamente se ha tenido que digitalizar absolutamente toda la información, llevando a que tengamos más data centers, tengamos mucho mayor de tráfico a nivel, y el crecimiento del tráfico de las comunicaciones o tráfico que se envía a través de la red ha crecido bastante. Y el punto interesante es el de que el 37% de la mayoría de los datos debe ser procesado antes del envío a la nube. Es decir, al concepto de lo que ustedes tuvieron que haber leído en el foro, el Edge. Es decir, antes de tú enviar alguna información, algún dato que necesitas obligatoriamente algo más de procesamiento, necesitas ese dato para hacer algo interesante, algún, no sé, algún algoritmo de Machine Learning, Deep Learning, una red neuronal o algo interesante, ese dato es el que se tiene que enviar hacia la nube. Si no necesito algo de esto, yo viene el concepto de necesito hacer procesamiento en el borde, en la red perimetral, en el punto perimetral de mi red. Ahí voy yo a procesar información, debo tener algún equipo que me permita hacer de forma de sumidero, de pasarela o un gateway, que me permita a mí poder hacer cierto procesamiento. No estoy diciendo que sea un procesamiento inmenso, sino al menos un pequeño procesamiento que me permita al menos poder decidir qué datos es el que voy a enviar a la nube para no tener tanto gasto. Entonces, esa parte de poder decidir es lo que ha crecido enormemente en estos últimos años para evitar gastos innecesarios para enviar información hacia la nube. Lo que se conoce como el Edge Computing. Edge Computing. Edge Computing es simplemente decir, es el proceso en el cual tanto la parte de computación, la parte de almacenamiento, que antes teníamos centralizado en la nube, baja a un extremo de mi red. Es decir, baja a un nivel, está más cerca del usuario. Trae el internet o la parte de, más que nada, procesamiento o computación más cerca de los dispositivos o red perimetral. Si ustedes lo quieren ver de forma de árbol, sería algo parecido a esto. Edge Computing tengo mi cloud y yo tengo mis dispositivos de IoT, mis dispositivos de conexión, indistintamente el que yo tenga, su teléfono móvil, los carros, las computadoras. Viene ahora sí a un edge, viene un paso en el cual antes de enviar información necesaria de alguna u otra aplicación que ustedes estén haciendo, debe ser procesado primeramente en esa capa, antes de enviar información a la nube. Eso es Edge Computing. ¿Para qué? Evitar, como estaba diciendo, algunas cosas. El gasto innecesario, más que nada, a nivel monetario, y evitar cuellos de botella, evitar latencia y otras cuestiones. Si yo lo quiero ver en forma de capa otra vez, veanlo de esta forma. Yo tengo mi cloud, en la cual yo tengo, por ejemplo, no sé, he alquilado una parte de data center, he alquilado unas máquinas virtuales que van a estar recopilando información y en esas bases de datos yo voy a poder, bueno, en ese data center yo voy a poder tener, como dice ahí, voy a poder hacer un procesamiento de Big Data debido a que la información crucial está siendo llevada a ese data center o a la base de datos que yo esté trabajando.
Voy a poder tener la lógica del negocio, voy a tener, por ejemplo, un data warehouse. Tengo mi información, tengo mis bases de datos, recopilando información, procesándolas, etiquetándolas, enmascarándolas y limpiando y que todo esté totalmente limpio para hacer un análisis de Machine Learning. Una vez que tengo todo este tipo de conceptos, ok, fíjense, esa parte es la nube, donde yo digo, ok, voy a hacer un procesamiento un poco más exhaustivo, un poco más que necesita mayor potencia computacional para hacer algún cálculo necesario. Sin embargo, viene la capa de Edge Computing. En Edge Computing está, no sé, predefinido poder hacer este tipo de cuestión. Yo tengo mi propia LAN o una WAN que yo esté manejándola y antes de enviar ese canal de esa información o ese dato para que pase no sé, a la red o salga por el proveedor o el ICP salga hacia su nube, yo voy a hacer algo interesante, previamente procesar esa información en el arco. Entonces en el Edge, por ejemplo, yo podría hacer esto. Procesamiento del dato en tiempo real. Fíjense que cambió la cosa. No es procesamiento para hacer Big Data, sino es procesamiento en tiempo real, en el cual el dato está siendo recopilado, porque el procesamiento está muy cerca, es decir, simplemente hay como que un salto, hay un nivel al cual el dato se está enviando a un sumidero y voy a trabajar, procesarlo y hacer algo más enfocado en tiempo real y que no tenga que enviarlo directamente a la nube y ese esquema de tiempo real se pierde. Por ejemplo, dice visualizaciones de datos. Sí, también puedo utilizar, creo que esta semana tienen que utilizar Grafana. Puedo utilizar Grafana para poder conectarme a las bases de datos locales o a las bases de datos que estén en mi red y crear las vistas, crear los gráficos, crear las alertas dependiendo de los thresholds, de los umbrales, de que yo esté monitorizando y puedo crear algo muy interesante con Grafana. Viene un análisis básico, como les estaba diciendo. Generalmente en el Edge uno lo que hace es tratar de filtrar la información que yo necesito enviar a la nube. Por ejemplo, si ustedes están midiendo temperatura, digamos algún sensor de temperatura que estén midiendo y que es necesario para su aplicación. Ese sensor, obvio, como ustedes saben, la temperatura es un valor analógico que se convierte y luego se le envía de forma digital, pero es un valor que no es que cambia bruscamente cada segundo. Entonces, uno lo que dice, ok, si llega a haber una variación en ese cambio de temperatura, la variación yo la puedo enviar a la nube. Sin embargo, si yo estoy leyendo la temperatura y no ha cambiado absolutamente nada, porque obvio, tengo que hacer el muestreo cada cierto tiempo, 5 segundos, 10 segundos, como ustedes lo quieran ver, hago ese muestreo, pero yo tengo que definir, ok, no cambia. Si ese valor no cambia, no se altera, no hay necesidad de enviar ese dato a la nube para que obvio, va a ser un dato que no va a ser usado, va a ser un dato que está ocupando canal, que está haciendo un gasto innecesario de flujo de comunicación. No hay necesidad de para qué enviarlo. Esas son cuestiones que uno debe hacer primeramente en mi capa de Edge. Por eso dice data caching o filtering, o buffering, perdón, data filtering, optimización, y generalmente commits de máquina a máquina, ¿no? Poder analizar ese tipo de cuestiones. Consultas hasta ahí, chicos. Sí, ¿hay algún requerimiento o limitación de software o de hardware que pueda tener los equipos que se utilicen en el borde para ese procesamiento? Limitaciones, ¿cómo podemos decir? Generalmente uno lo que trata de hacer antes de mi salida o mi computación o procesamiento en el borde antes de la nube es generalmente tener un gateway o un sumidero para que el sumidero se encargue de hacer todas esas cuestiones. Generalmente lo que más se está usando ahorita es en aplicaciones de sensores y todo ese tipo de cuestiones son las Raspberries, las BeagleBones a nivel de procesamiento que permiten poder hacer esas cuestiones.
Actualmente, incluso, que ya lo vamos a nombrar, es que Cisco, ustedes yo sé que han trabajado en los laboratorios con los routers, han trabajado con los switch y demás. Sin embargo, un concepto que lanzó Cisco, que es la parte que seguimos después del Edge, que es Spot Computing, ellos ya te proveen ya dispositivos que tienen la parte de red, tienes la programación y tienes también el sistema operativo en Linux para que tú hagas procesamiento en las LAN y en las WAN antes de enviar información a otro lado. Entonces son cuestiones dependiendo de, no sé, lo que tú necesites. Pero como limitaciones, no sé, va a depender qué es lo que necesites hacer el procesamiento en el borde. Consulta, chicos. Edge. No, seguimos. 5 beneficios de Edge Computing. Primero, las soluciones son muy efectivas y el costo es relativamente bajo cuando ya tratamos de comparar una solución solamente en la nube. La interoperabilidad entre muchos dispositivos es totalmente sencilla. Este punto va más dependiendo del canal de comunicación. Yo puedo utilizar un sumidero, es decir, un equipo que esté en el borde, esté recibiendo muchos datos de diferentes dispositivos, y el modelo en el cual se envía ese tipo de información debe ser un estándar. Entonces, si voy a trabajar con estándares, generalmente comunicación con JSON, a través de un protocolo HTTP o un protocolo MQTT, si yo estoy trabajando con ese tipo de estándares, quiere decir que yo puedo simplemente conectar una gama de dispositivos, indistintamente de lo que haga el dispositivo, que funcione con el mismo canal, con la misma forma de envío de datos, se va a poder conectar a ese sumidero. La respuesta es más rápida, la respuesta en tiempo real es mucho más rápida, debido a que, como estaba diciendo, si yo necesito o tengo una gama de dispositivos, sensores, actuadores, máquinas, no sé, de algo que necesito yo controlar o analizar o algo, en vez de mandar ese dato hacia la nube, la cual yo sé que no conozco cuál es la vía, no conozco la ruta, no conozco cuánto tiempo le va a tomar a ese dato llegar a mi nube, yo ese dato lo puedo procesar en el borde. Es decir, está totalmente cerca del origen de los datos que se están generando, está más cerca simplemente a un salto de envío y va a ser mucho más considerado tiempo real y la respuesta de procesamiento, la respuesta de lo que necesito obtener es mucho más rápida. Operaciones confiables con comunicación, bueno, ya un poco sin tanta intermitencia, vamos a decirle. Y la parte de seguridad. Como estoy trabajando con datos y hemos dicho, ok, que los datos de que yo voy a trabajar, los datos que se van a analizar, los datos que indistintamente ustedes estén recolectando de cualquier aplicación, en vez de mandarlos a la nube, que ustedes saben, hay, no sé, una gama de saltos, un número, claro, finito de saltos hacia el destino, pero por esos saltos puede pasar algo, y ustedes ya bien lo conocen. Sin embargo, si yo voy a tratar de mandar un dato simplemente al borde, y en el borde voy a hacer esa análisis, quiere decir que todo ese previo análisis o análisis previo de filtrado, optimización o algo, ese dato no está saliendo de mi red. Lo que yo podría asegurar que es un poco más segura la comunicación y no es que estoy creando podemos decir, no estoy configurando seguridad, sino más bien por la arquitectura o por cómo yo estoy trabajando mi aplicación, es que se vuelve un poco más segura a nivel de, en vez de enviar el dato a la nube. Entonces, si nosotros estamos trabajando ya con la arquitectura de Edge Computing,
existen las dos cosas, ¿no? Lo primero es el Edge Nodes, que serían justamente los equipos de borde que me permiten a mí analizar o procesar o hacer algo con la información o los datos recopilados de mis Edge Devices. Los Edge Devices serían cualquier dispositivo de IoT que nosotros podemos conectar a la red o conectar a la arquitectura para que permita, no sé, recopilar toda la información, procesarla, analizarla. Va a depender de qué es lo que ustedes hagan con esos datos. Edge Computing provee 4 cosas muy interesantes, como estaba diciendo. Nos evita mucho los cuellos de botella, debido a que ya no tengo que mandar muchos datos de indistinta cantidad de dispositivos IoT, no van a estar viajando por un solo canal de comunicación directamente a la nube. Entonces, me evita los cuellos de botellas. Provee una latencia de comunicación relativamente baja, debido a que el dato solamente viaja al Edge y el Edge va a decidir si se envía hacia la nube o si no simplemente lo almacena en una base de datos local, lo procesa localmente, lo envía o le envía el dato al dispositivo que lo necesite. Como dicen, soporta procesamiento de datos localmente debido a que, eso sí, hay que tener en consideración. Si yo voy a trabajar con Edge Computing, significa que el sumidero, el gateway que me permite a mí tener esta capa de Edge, debe hacer procesamiento. Es decir, deberían tener los CPU, deberían tener CPUs, deberían tener RAM, deberían tener un equipo que me permita hacer procesamiento. No es simplemente la forma de pasarela para poder enviar los datos por ahí y luego pasen directamente a la nube. El equipo que yo coloque como forma de sumidero, de gateway, de capa de Edge, debería hacer al menos algún procesamiento para poder hacer filtrado, análisis o algo en específico de mi aplicación para evitarme todas las cuestiones de que tendría en vez de con una arquitectura en la nube. Y dice, por ejemplo, habilita previamente aplicaciones un poco imposibles. ¿A qué va esto? Uno de los mayores aplicaciones o empresas que trabaja con Edge Computing es Netflix. Netflix lo que trata es, y Edge Computing es muy usado para la parte de video streaming. En vez de mandar todo el dato o que tú te conectes directamente a la nube, lo que hace Netflix es tener diferentes Edge Data Centers pequeños y en vez de tú llegar directamente a lo que es la nube central, tú te conectas a una capa de Edge. O sea, la capa de Edge te provee una información más o menos en tiempo real, lo que se podría decir, para poder tener una mejor experiencia de usuario. Aplicaciones o usos de casos o escenarios que tenemos con Edge Computing. Uno es que está justamente pensado para lo que son las aplicaciones 5G o escenarios 5G en donde se dice que, ok, yo voy a tener 5G, la velocidad de comunicación será 1000 veces que la 4G, donde tú vas a poder descargar en segundos una película en HD. Es justamente el rol para eso. Edge Computing te habilita a poder tener algunos escenarios. Una, por ejemplo, videos en 3D, Ultra HD, poderlos procesar o visualizar de forma más rápida. El procesamiento, la trama o lo que es el dato que vamos a obtener, ya sea en gigabytes o terabytes, será totalmente en segundos lo que vas a poder analizar o procesar. Trabaja muy bien, como estamos diciendo, con la nube. Trabaja con lo que es ¿cómo que era? Realidad aumentada, perdón, realidad aumentada. Es muy bueno para la parte de la industria. Generalmente, no sé si ustedes se habrán escuchado, si escucharon el IoT, tuvieron haber escuchado el Double IoT, que es el IoT aplicado a la industria, ¿no? Donde yo tengo ya actuadores, las calderas y demás, y debo controlar todo ese tipo de cuestiones. Para la parte de self-driver, para las smart cities, para la parte de Bosch, como Alexa, para la parte de smart home,
y muchas otras cuestiones. Está pensado generalmente para eso el Edge Computing. Y uno de los escenarios que vamos a poder trabajar es cuando tengamos aplicaciones de 5G. Poder hacer ese tipo de procesamiento o tipo de cuestiones en real time mucho más rápidas que enviarlas a la nube. Lo otro que está diciendo son las partes de las Smart Cities. Ustedes ya conocen algo de Smart Cities. Por favor, alguien que me diga si ha trabajado en algo de Smart Cities, en lo que lleva en su carrera, por favor. Tuvieron que haberle enviado algún proyecto o algo. Y que generalmente Smart Cities es el auge. Cuando yo hablo de Smart Cities, yo digo es absolutamente todo. En e-health, en salud, en negocios, en retail, en transporte, en smart homes, building. Eso es Smart Cities. ¿Alguien trabajó en algo? Sí, profesor, el semestre anterior, ¿En qué? la materia de, se me fue el nombre, con el ingeniero Vladimir, estuvimos haciendo un proyecto de Telemetría. telemetría, correcto, telemetría. Los sensores, los medidores de luz inteligentes que se comenzaron a aplicar aquí en la ciudad de Guayaquil, bueno, ya hace un par de años. Hicimos un Ok. proyecto de esos. ¿Alguien más? Antes de seguir, que es a lo que voy. Nadie más. Ok. ¿Cómo está? Adelante, María. Buenos días, profe. En este semestre en el itinerario de aplicaciones móviles se está desarrollando una aplicación que, bueno, tiene que ver con que recibe, con sensores, se maneja lo que es como una sección de luz y de un hospital, y todo eso en tiempo real guarda en una base de datos, y aparte con los sensores de manera inteligente se sabe las camas ocupadas y desocupadas. Ok, perfecto. Ok, entonces, ya usted está trabajando en eso, debería tener en consideración mucho cuando habla de la parte real time. Si va a hacer el procesamiento en Edge o la nube, entonces considerar, perdón, ese tipo de arquitecturas antes de seguir avanzando con el proyecto. Ahora, como ven, yo puedo crear una aplicación inteligente, entre comillas, creo mi arquitectura y yo ya puedo decir, ok, va a incorporarse en algo en una ciudad, edificio o algo para la ciudadanía, y estoy colaborando a lo que es el concepto de Smart Cities. Sin embargo, esto para que ustedes tengan como conocimiento general, sin embargo, hace algunos años atrás, creo que el 2018, por ahí, o 17, más o menos, salió el concepto de Resilient Smart Cities. ¿Qué es eso? Ciudades inteligentes resilientes. Y eso significa, ok, está bien que tú hagas algún proyecto, está excelente que tú crees una aplicación que te permita a ti poder ayudar a la ciudadanía o, no sé, crear valor a una cosa y que te permita, no sé, ayudar a la ciudadanía, más que nada. Sin embargo, el desarrollador o el ingeniero que está trabajando de incorporar una aplicación de IoT en un escenario de Smart Cities debe considerar qué tanto de su aplicación va a ayudar a la ciudad como tal a sobrellevar alguna emergencia. Es decir, qué tanto su aplicación es resiliente, qué tanto su aplicación va a generar alguna falla, qué tanto su aplicación se va a comportar o cuánto o cómo se va a comportar su aplicación en alguna falla. Y si esa falla va a repercutir en el ciudadano como tal
¿qué debería yo hacer? Son cuestiones que generalmente no se piensan porque simplemente dicen, ok, yo creé la aplicación y hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, como estaba diciendo, existe ahora el concepto de Resilient Smart Cities. Y en el 2018, basándome en ese concepto de Resilient Smart Cities, yo creé el concepto de Damage Smart Cities. Una Damage Smart Cities significa ¿qué puede hacer la ciudad? ¿Qué puede hacer su aplicación? Una vez que sucedió la emergencia, que tenemos la parte de resiliencia, y que pueda contribuir esa falla, ya no tanto la tolerancia, ¿qué tanto puede contribuir esa falla a ayudar al ciudadano? Son conceptos, no sé, un poco más enfocados ya no tanto en la conectividad, en la inteligencia o la aplicación inteligente, sino más bien es que tanto todo este tipo de cuestiones, de aplicaciones que yo estoy trabajando, que están totalmente activas, pueden ayudar a la ciudad a sobrellevar alguna emergencia o sobrellevar alguna catástrofe o salir adelante en algún caso de emergencia. Eso es las Resilience y las Damage Smart Cities. Otro escenario, el video streaming. Les estaba a ustedes diciendo que realmente Netflix es el que trabaja más con este tipo de cuestiones, debido a que ustedes no se conectan directamente a la nube, sino que se conectan a diferentes capas de Edge que están más cerca de ustedes para poder tener una experiencia más en tiempo real, una experiencia más adecuada a satisfacción del usuario. Algo interesante es que cuando estoy trabajando con Edge, por ejemplo, en el 2016 sacaron Dell algunos equipos de IoT que te permitían a ti conectarte, crear el gateway, el Edge Gateway para poder mandar la información. Y otra empresa que también está trabajando con esto es la AT&T. El AT&T con el proyecto RGIP es como que creó unas antenas de radio de bajo costo que te permite poder tener una forma distribuida de las antenas y poderlas hacer una comunicación con una potencia bien baja. Y el diseño está muy bien creado debido a que te genera electricidad con potencia inductiva. Entonces, no es necesariamente conectarlos a una toma de corriente eléctrica, sino que ya te generan propiamente la electricidad de esos dispositivos. Y como yo estoy trabajando con un dispositivo de IoT, sabemos bien que el requerimiento de batería es muy bajo. Entonces, basta con ese tipo de arquitectura o ese tipo de diseño de esos dispositivos. Si bien les estaba diciendo a ustedes que yo tengo que trabajar con la parte de Edge, excelente. Algo que sacó Dell, que fue recién en mayo, creo que fue, del 2019, fue los Edge Data Centers Dell. Voy a poner el vídeo para que lo podamos ver. Es interesante la arquitectura modular que han creado de un Edge Data Center. Fue recientemente lanzado, como digo, en mayo, sí, mayo creo que fue, en el Congreso Mundial de Comunicaciones. Mobile World Congress of Hi, I'm Mark Bailey with Dell's Modular Engineering Team, Mobile World Congress 2019, standing in front of a Dell modular solution designed for the edge. You may recall we were here last year. Since then, we've been really busy. We've deployed modular solutions on 3 different continents of the globe and are looking to expand that even more this year. The one thing we've learned in the last year, talking with so many customers, is the edge is many things to many people. Dell modular data centers designed for the edge, comprised of the same tenets of a traditional data center. At the heart, you have the IT gear, surrounded by the required infrastructure to support the resiliency strategy of a customer's end needs. UPS and batteries, cooling, security,
power distribution are all of the tenets which we look at independently and as a system when looking at a modular solution. Notice on the side of the module, we have independently arranged all of these facets to accommodate the customer's requirements at the end site. This unit is a little different than the one that we showed last year, in which we have a lot of customers that simply want to drop these off and have minimal amount of on-site commissioning and installation. So you'll notice there's an integrated wall mount air handling solution that can be sized correctly for the customer's IT workload power demand. Some of the customer challenges at the edge is we're not deploying large amounts of things in a small number of places. We're deploying small amounts of things in a lot of places. With that come inherent challenges and honestly opportunities. What we've done is we've looked at this from a system level approach, meaning we're not looking at just the IT and how to manage it. We're not looking at just the infrastructure. We're looking at it as a package solution. And so at the heart of that is our Dell Embedded PC, an IoT device that allows us to manage not only the infrastructure and not only the IT, but look at it completely across the globe in a unified single pane of glass system. For years, we've been deploying monolithic modular data centers globally. Well, all we've done is taken that, lessons learned, and all the experience and applied it to the edge solutions. Now, while we're showing you a single rack unit that encompasses a specific amount of power and cooling, each of those elements can be scaled accordingly. Walk up, walk in, single rack, double rack, quadruple rack, all the way up to 60 to 80 rack units. We have the flexibility and the experience to be able to help you solution your modular data center. The most exciting thing about being back at Mobile World, and I think the thing that resonates the most with customers, is the fact that we're actually doing this. We're deploying these at the edge. We're learning a lot. And with our customers, we believe we're best positioned to go into the next year. And hopefully when we come back in 2020, we'll be able to share even more exciting things with you. Ok, ¿qué tal les pareció el Edge Data Center? Es un monstruo, es una robustez de equipos modulares que lo que dicen es, ok, si tú quieres hacer cloud, procesamiento, pero que esté más cerca de los datos generados, en vez de mandarlos a la nube, utiliza nodos de Edge Data Centers. Eso es prácticamente lo que ellos han tratado de indicar con esa presentación. Como ven, no es que simplemente es algo sencillo, sino que se trata de tener, en vez de coger y mandar toda la información del dato, todo a la nube, en el cual me va a provocar ciertas cuestiones a la aplicación, procesarlos más cerca. Ese es el Edge. Asimismo, por ejemplo, esta es otra consideración interesante, el Movidius. Como ven, parece pendrive, pero sin embargo, ayuda muchísimo a diferentes aplicaciones. Por ejemplo, tiene un procesador Intel que trabaja generalmente con los VPU, que son unidades de procesamiento de visión, para hacer cosas de aplicaciones de visión, ¿cómo es esto? Sí, de visión más que nada. Ese de ahí soporta frameworks, como dice ahí, de TensorFlow y Caffe, que son frameworks para generar aplicaciones de Machine Learning y Deep Learning. Tiene una arquitectura x86, pueden ejecutar Ubuntu o conexiones directamente con una Raspberry, tiene 1 GB de RAM y tiene 4 GB de almacenamiento. Entonces, como ven, dependiendo del equipo que ustedes necesiten para hacerlo de forma de Edge, ya hay una gama, ¿no? Future Scopes en Edge. Como dice ahí, el futuro de Edge Computing no solo es para cuestiones de IoT. Por ejemplo, con la demandante avalancha que tenemos de nosotros de computación que se mueven a la nube, es mejor tenerlos más cerca del usuario, ¿no? Para tener una mejor accesibilidad. Otro de los conceptos es que dice que generalmente Edge Computing está tratando de matar a lo que es el concepto de la nube y tener diferentes nodos
a lo largo de nodos distribuidos a lo largo de toda nuestra red perimetral y poderlos procesar en vez de mandar toda la información a la nube. Está utilizado también para los drones. Está pensado de que en vez de que los drones que necesitan una gran cantidad de energía y en el momento que están tratando de procesar y analizar toda esa información, en el momento que están capturando el video y todo, en vez de mandarlo a la nube, que se demora un poco más, tener un clúster o un nodo centralizado, un nodo distribuido en lo que es en la red de forma de edge y que pueda manejar un poco, ahorrar la batería de los drones. ¿Qué más podemos decir en la parte de edge? También Edge está pensado justamente para reducir el tráfico de ancho de banda. Generalmente está pensado para trabajar con los Multi-Access Edge Computing, los MEC, o para las redes definidas por software. Entonces, es para allá lo que apunta este tipo de arquitectura. Entonces, esperaría que los conceptos que ustedes ya los han visto y han analizado y aprendido, que esperaría, los vayan a utilizar en estos próximos años. Eso es Edge. Preguntas antes de pasar a ver Fog Computing. No, sigamos. Fog Computing. Fog Computing o la computación en la niebla, dicen. Es un modelo en el que los datos, el procesamiento y las aplicaciones son concentrados en dispositivos en el borde de la red, en lugar de existir casi por completo en la nube. Dejan de decir, ok, casi similitudes con Edge Computing. Y sí, son casi parecidos, simplemente que Edge yo tengo que trabajar en el borde y Fog Computing es prácticamente todos los equipos que estén antes de mandar las cosas a la nube. Fog Computing es un término introducido por Cisco para generalmente presentar todos los que son sus equipos en las redes. Si yo veo en forma de arquitectura, si ustedes me fijan, miren, yo tengo mi cloud y tengo ahora la Fog, la parte de la niebla. Sin embargo, la parte en Fog no se, ¿cómo puedo decir? No es simplemente procesamiento en el borde como Edge, sino que la parte de Fog va a decir, ok, yo tengo un router, está considerado un equipo en Fog. Tengo un switch, está considerado un equipo en Fog. Tengo los dispositivos de IoT, están considerados un Fog device que van a lo largo de toda mi niebla, de todo antes de pasar a la nube. Esa es la arquitectura de Fog. Está pensado, justamente las características de Fog es para, es un paradigma que extiende la computación en la nube al arco de la red, al edge de la red. Baja latencia, lo mismo, seguimos trabajando, como si estuviéramos trabajando en una edge. El envío de los datos es generalmente rápido y el análisis o el almacenamiento se hace previo a demandarlo a una nube. La parte de distribución geográfica o la parte de la propagación que yo voy a poder manejar conviene muchísimo en una arquitectura de Fog. Si yo en el Edge, yo digo, ok, van a estar como en forma de sumidero, en forma de gateway, antes de pasar a la parte de la nube, en Fog yo voy a poder tener algunas arquitecturas, algunos nodos distribuidos a lo largo de toda mi niebla y van a poder realizar algún procesamiento en específico. A eso se refiere con la geográfica distribuida. Generalmente utilizado para presencias en aplicaciones en tiempo real, en streaming, y ayuda muchísimo a esta parte que está aquí. Cuando yo trabajo con Big Data, yo tengo esos tres tipos de V. Si yo digo que voy a trabajar con una arquitectura en la niebla y voy a tener algunos nodos de forma distribuida, es decir, cada nodo va a tener bases de datos, va a tener algo para procesamiento, va a tener algún mecanismo de recopilación de datos de distintas fuentes de información, se acopla muchísimo a la parte de Big Data. Debido a que Big Data dice, ok, si tú quieres trabajar con Big Data, debes considerar tres cosas claves.
Una, el volumen, es decir, cuánto de los datos que tú estás recopilando y dónde van a ser almacenados. Teras, gigas, cuánto de esa información va a ser almacenada. Volumen, variedad. Si yo tengo una aplicación de tipo meteorológica y tengo muchos nodos distribuidos de fog computing, yo sé que si estoy trabajando con parte meteorológica son muchas variables que están dentro de esa aplicación. Temperatura, monóxido, dióxido, velocidad, dirección del viento, no sé, humedad, densidad, son muchas variables. Es mucha fuente de información, mucha variedad de la información. Entonces, yo debo por lo menos decidir o analizar cada una de ellas, procesarlas de forma diferente, porque cada una es un mundo distinto. A eso va la parte de variedad. Y por último, la velocidad de los datos. Si yo estoy trabajando con un esquema de fog computing, yo puedo decir, ok, el dato que se está mandando de temperatura va a ser previamente procesado antes de mandar la información a la nube, y tenemos la parte de velocidad, lo que es algo de tiempo real, velocidad. La heterogeneidad de objetos conectados, como digo, pueden haber algunos tipos de dispositivos de IoT o dispositivos conectados a mi propia red. Y bueno, dice probablemente rol es para acceso a wireless, ¿no? Generalmente conectados con conexión vía wireless. Las limitaciones que se superaron con el esquema de fog computing es reducción del movimiento de datos a través de la red, que resulta en menor congestión. Ya no tengo muchos cuellos de botellas. La eliminación justamente de los cuellos de botellas y la seguridad mejorada de los datos. Cifrados a medida que se mantienen más cerca del usuario. Como ven, no es que yo esté creando una forma de cifrado, una forma de seguridad aplicando autenticaciones y nada, sino que más bien es por el concepto de que los datos se manejan internamente a la red. Sin embargo, hay que considerar algo importante. Asimismo, como están considerándose dentro de mi red, quienes estén dentro de la red también van a poder observar la información. Y si tengo a alguien dentro de mi red que no esté autorizado a ver esa información, es que puede haber los problemas, ¿no? Esto es lo que teníamos. Por ejemplo, sin fog computing, nosotros teníamos información enviada a diferentes canales de comunicación por una misma vía en la cual era saturación. Sin embargo, con fog computing, yo tengo muchos nodos de procesamiento que están recibiendo información de muchas fuentes, y esos nodos están tratando de descongestionar a esos cuellos de botellas que me generaban cuando yo trataba de mandar toda la información a la nube. Para eso es el fog. Fíjense, tengo dos nodos. Aquí tengo dos nodos de fog. Cada uno de ellos extrae información, o recibe información de muchas fuentes, pero sin embargo ellos están totalmente en comunicación constante. Ya sea porque necesitan, no sé, el algoritmo que he creado necesita de todas las fuentes, o necesitan poder compartir información entre ellos. Y fíjense, lo que hace es evitar esto. Ya no hay congestión de datos, ya no hay información que se sature o que cree cuellos de botellas aquí en esta línea de salidas a las nubes. Entonces dice, fog computing es una arquitectura de nivel extendida que hace que tengamos la parte de computación, la parte de red, la parte de almacenamiento, y que todo eso sea generalmente en milisegundos la respuesta que yo voy a poder manejar. Algo interesante aquí es que ustedes deben considerar, como estaba diciendo, qué transacciones ustedes necesitan enviarlas a la nube, ver los dominios, los necesarios que van a ser extendidos a la red, los edge y los puntos finales. No es mucho. Las ventajas, fog puede ser extinguido de la nube por su proximidad con el usuario, como estaba diciendo. La densidad geográfica de distribución, esto hace que soporte mucho las aplicaciones móviles y la movilidad debido a que se conectan directamente a una capa de fog o una arquitectura fog. Y la latencia es relativamente baja, lo que ayuda muchísimo a la calidad de servicio. Si yo estoy trabajando con aplicaciones en tiempo real y necesito hacer un procesamiento, la calidad de servicio va a mejorar, que yo mande información directamente a la nube. Desventajas. Los mecanismos de protección de datos existentes, como el cifrado, no se pueden proteger generalmente de los atacantes si es que están internamente, ¿no? Si es que está un usuario
que no necesita verificación, que ha ingresado normalmente a mi red, va a poder acceder a esa información, porque es información que fluye a través de la red, que fluye a través de cualquier, no sé, mecanismo de comunicación, vía wireless, que se utiliza, va a poder revisar esa información. Entonces hay que, quizás es más seguro para la parte del exterior, pero si hay alguien interno, ya podemos tener algún problema. Este generalmente es la diferencia entre una arquitectura de fog computing con una cliente-servidor. Una arquitectura cliente-servidor ha sido usada por varios años, que es generalmente la que se utiliza para, utilizando sockets. El cliente envía información, un servidor procesa toda la información, indistintamente como tengan configurado su servidor, por ejemplo, en forma de grafo, en árbol, no sé, como generen la aplicación del servidor. Sin embargo, ese tipo de arquitecturas está dando ciertos problemas actualmente. Entonces, se trata de manejar ya ahora esquemas un poco más distribuidos, que liberen cierta carga a un solo equipo, que la carga se distribuya a lo largo de muchas máquinas o muchos servidores, que proviendo ahora sí esto, ¿no? Yo tengo algún dispositivo en específico, ese dispositivo envía datos hacia su sumidero, hacia su gateway, hacia su punto de salida hacia la nube, y yo tengo, en cambio, ya ahí los equipos de fog que me van a hacer algún procesamiento antes de mandarlo a la nube, ¿no? Para eso es que estamos trabajando más en este tipo de arquitecturas. Es evitar la carga que tenemos en un solo equipo que reciba de muchas fuentes de información. Y esta sería una arquitectura totalmente en fog computing, de plataformas de fog computing, que es prácticamente todo lo que ya hemos visto. Tengo dispositivos de IoT que tienen absolutamente su punto de salida, los fog nodes, tienen su punto de salida, y esto es lo que ustedes tendrían internamente en su arquitectura. Tienen máquinas virtuales con aplicaciones, tienen la arquitectura o la plataforma como servicios, tienen la parte de autenticación, tienen la administración, tienen dónde está alojado, tienen la administración de las cargas, de la sobrecarga que yo tenga en mis equipos, los agentes de cloud que van a poder ser analizados o por lo que ustedes necesiten, y servicios de comunicación, ya sea, no sé, MQTT, HTTP, vía JSON o vía XML o vía o servicios web con WSDL, el que ustedes deseen trabajar. Y obvio tengo mis APIs que me encargan de trabajar de conexión desde el northbound al southbound entre las aplicaciones con la parte de hardware. Es prácticamente todo lo que hemos visto a lo largo de estos meses. Entonces, yo creería que no hay mucho problema en la parte de entender este tipo de arquitecturas ahora. Entonces, ¿para qué nos ayuda la parte de fog? Como estaba diciendo, si yo tengo ya muchos dispositivos que están mandando datos, en vez de mandar directamente a la nube, cada uno de mis fog nodes va a realizar, no sé, algún procesamiento antes de hacer ese traspaso a la nube. Entonces, quiere decir que yo tengo muchos dispositivos en la niebla antes de enviar algunos datos necesarios a almacenar, a procesar o enviar a través de un canal de red hacia la nube. Para eso utilizamos Cloud Computing. La comparación y contraste, por ejemplo, la latencia en Cloud Computing es muy alta, en fog es baja. Se reduce muchísimo el jitter y el ruido en una arquitectura fog. Los servicios o la locación de los servicios están generalmente en el arco, más cerca de los nodos de origen. En cambio, si yo tengo una arquitectura en la nube, las voy a tener en el internet, ¿no? La distancia entre el cliente y el servidor, es decir, el punto de procesamiento. Si yo mando, utilizando una arquitectura cliente-servidor o una cliente de cloud computing, yo mando un dato, son múltiples saltos por donde yo necesito pasar la información dependiendo hasta dónde esté conectado mi data center. Sin embargo, si yo el procesamiento lo hago en el Edge o en la arquitectura fog, lo que hago es mandar un simple salto. Envío, tengo el dato, mando al gateway. Es un solo salto. Entonces es mucha latencia, mucha reducción de throughput que se reduce.
La seguridad, podemos decir que en la nube es un poco más segura que en la parte de FOD y Edge, por los mecanismos que te provee la parte de autorización, los tokens y demás. Sin embargo, en la parte de alguna arquitectura en FOD Computing, manejando diferentes nodos de Edge y FOD, es mucho más configurable la seguridad. Ustedes van a poder configurar la seguridad a su antojo, a la cual simplemente les proveería simplemente la parte del cloud. Los ataques en la parte de cloud son, dice, muy probables. Sin embargo, en la parte de FOG son limitados, ¿no? Depende si es que ya hay como está diciendo, si hay un agente que ya ha ingresado a su red que está autorizado, es el que les podría dar algún problema. Si no, no habría, yo no creería que tengan algún problema con la parte de seguridad en procesamiento en Edge. Las debilidades por la ubicación donde se encuentra, generalmente en Cloud Computing no hay tanto, porque son centralizados, es un data center, está totalmente diseñado para eso. Sin embargo, en Edge Computing va a depender mucho de dónde ustedes coloquen el nodo. Si el nodo está, no sé, en una ubicación donde se va mucho la luz, hay muchas fallas de corriente eléctrica, no sé, cualquier otro imprevisto va a depender mucho de ustedes, ¿no? De dónde es que ustedes elijan la mejor ubicación de sus nodos. La geografía, la parte de la ubicación geográfica, en un data center o cloud computing es centralizada, todo está en un data center. Sin embargo, en una arquitectura de fog computing, yo tengo distribuida, ¿no? Es decir, tengo muchos fog nodes que van a poder a mí, no sé, procesar la información dependiendo de algún dato en específico. Movilidad en cloud computing es limitada y en fog soportada, pero debido a que puedo simplemente conectarme con una aplicación móvil, sencillo. Y, por ejemplo, el tipo de conexiones de última milla en Cloud Computing, lastimosamente, es por la vía de comunicación de salida, por un cable dedicado que yo necesite. En cambio, en Fog Computing es simplemente con wireless, ¿no? Yo tengo el nodo totalmente cerca, simplemente envío el dato hacia ese nodo. Por último, una de las más grandes consorcios o fundaciones que están sacando adelante la arquitectura FOG es la OpenFOG, en la cual los fundadores fueron ARM, Cisco, Dell, Intel, Microsoft y la Universidad Princeton, en la cual tratan de llevar adelante la arquitectura de FOG Computing con el nombre OpenFOG. Entonces, ustedes, si quieren, la pueden revisar en cualquier momento para que puedan ver a qué se dedica ese consorcio. Consultas, chicos.